Durante años, los fans se han preguntado qué fue lo que realmente ocurrió entre Chiquis Rivera y su madre, Jenny. ¿Por qué Jenny desheredó a su propia hija? ¿Qué llevó a su dolorosa separación justo antes de la trágica muerte de Jenny? Ahora, a los 39 años, Chiquis finalmente está contando su versión. Habla abiertamente sobre el momento en que su madre creyó lo peor, que Chiquis la había traicionado con su esposo, Esteban Loaiza. Esa acusación lo cambió todo. Pero, ¿alguna vez hubo pruebas? ¿Existe realmente un video que hizo que Jenny se volviera en contra de su hija? ¿O fue Chiquis víctima de mentiras que destruyeron a su familia? Escuchemos la confesión de Chiquis, la verdad sobre su ruptura con Jenny, y cómo logró salir adelante a pesar de todo. La historia familiar de Jenny y Chiquis. Antes del conflicto. Jenny Rivera quedó embarazada de su primer hijo, Yanni Chiquis Marín Rivera, cuando aún era una adolescente y estaba en la preparatoria. En 1984, se casó con el padre de Chiquis, José Trinidad Marín, y un año después, en 1985, nació su hija, marcando el inicio de una lucha constante por equilibrar la maternidad, el matrimonio y una incipiente carrera profesional. Jenny se divorció de José en 1992 tras descubrir que él había sido abusivo. El golpe más devastador llegó cuando supo que él había abusado tanto de Chiquis como de su hermana menor, Rosy. Después de años prófugo, fue capturado en 2006 y sentenciado a más de 30 años de prisión. Tras la separación, Jenny quedó sola criando a 3 hijos, dependiendo de la asistencia social para salir adelante. En 1997, Jenny se casó por segunda vez, esta vez con Juan López, con quien tuvo otros 2 hijos. Se divorciaron en 2003. Durante esos años difíciles, Jenny luchó por mantener su carrera a flote, hasta que finalmente encontró el éxito con sus álbumes Mi Vida Loca en 2007 y 2008. En 2008, el canal Moon 2, una división de Telemundo, lanzó I Love Jenny, un reality que seguía la vida de Jenny con sus 5 hijos. El programa fue un gran éxito y ayudó a que Chiquis consiguiera su propio spin-off, Jenny Rivera Presents, Chiquis and Rack C, que también tuvo buena recepción. Luego llegó otro spin-off, Chiquis and Control, donde los espectadores vieron cómo Chiquis daba pasos hacia la independencia, incluyendo la compra de su primera casa. Mientras crecía la atención mediática sobre madre e hija, Jenny se casó por tercera vez en 2010 con el beisbolista Esteban Loaiza, pero en 2012 su matrimonio se desmoronó. Presentaron una solicitud de divorcio en medio de rumores de que Esteban había tenido un romance con Chiquis. Esta acusación tensó profundamente la relación entre Jenny y Chiquis, desatando una dolorosa y muy pública disputa. ¿Cuáles son los detalles del conflicto entre Jenny y Chiquis? En un episodio de su podcast, Chiquis habló abiertamente sobre su complicada relación con su madre, Jenny Rivera, compartiendo detalles emocionales que nunca había revelado públicamente. Aunque recordó algunos momentos felices con su mamá, se enfocó en los recuerdos dolorosos y secretos que había guardado durante años. Uno de los momentos más difíciles que reveló fue cuando Jenny, convencida de que Chiquis la había traicionado, la cortó por completo, la bloqueó de sus redes sociales, cambió su número de teléfono y cortó todo contacto. Jenny sospechaba que Chiquis había estado involucrada con su entonces esposo, Esteban Loaiza. Chiquis recuerda ese momento con claridad. El 2 de octubre de 2012, recibió un correo de su madre con el asunto Lights On, luces encendidas. En él, Jenny le decía que estaba segura de que Chiquis había dormido con Esteban. Jenny escribió que todo lo que sospechaba era cierto y afirmaba que lo sabía porque las luces estaban encendidas. Según Chiquis, alguien había entrado en la vida de Jenny unos meses antes, sembrándole dudas y mentiras. La empezó a envenenar, dijo Chiquis, creyendo que esa mujer convenció a su madre de que ella la había traicionado. Esa noche, después de leer el correo,
Chiquis fue a casa para intentar hablar con su mamá, pero ya era demasiado tarde. Jenny la había bloqueado por completo y se negó a volver a hablarle. Chiquis quedó devastada, no solo por la acusación, sino por la pérdida del amor de su madre. Fue excluida del testamento de Jenny, sin recibir nada de su herencia. Una terapeuta que la atendió después le aconsejó que empezara a vivir su vida como si su madre ya no estuviera. Solo unas semanas después, ocurrió la tragedia. Jenny murió en un accidente aéreo y Chiquis, aún con el corazón roto, asumió la responsabilidad de cuidar a sus hermanos menores. Ayudarlos, dijo, es la herencia que mi mamá me dejó. Chiquis también compartió que nunca perdió la esperanza de reconciliarse con su madre. Siempre tuve fe en que íbamos a hablar, dijo, que nos íbamos a sentar, aclarar todo y que todo estaría bien, pero simplemente no hubo suficiente tiempo. En una entrevista conmovedora, Chiquis Rivera reveló que todavía vive con el dolor de saber que su madre murió creyendo que ella la había traicionado, creyendo que tuvo una relación con su padrastro, Esteban Loaiza. Cada día cargo con esto, dijo. Nadie sabe el dolor con el que vivo, especialmente porque todo fue un malentendido. Hubo tantas personas involucradas, causando tanto daño, creando tantos problemas, que era imposible que mi mamá no se enojara. Chiquis cree que varias personas, movidas por sus propios intereses, llenaron la cabeza de Jenny con mentiras, separándolas. No teníamos comunicación, absolutamente nada, compartió. Nunca tuve la oportunidad de sentarme con mi mamá y explicarle la verdad. Todos los días me despierto y me acuesto con este dolor. Si no fuera por Johnny y Jenica, no sé dónde estaría. Hasta el día de hoy, Chiquis aún no entiende del todo por qué su madre creyó que ella estuvo involucrada con Esteban. El silencio entre ellas antes de la muerte de Jenny sigue siendo una de las heridas más profundas de su vida. Los conflictos entre celebridades no son raros, pero este es diferente. El dolor entre Jenny y Chiquis es especialmente trágico porque nunca tuvieron la oportunidad de reconciliarse. Y aunque no se hablaban al momento de la muerte de Jenny, se dice que, horas antes del accidente fatal, Jenny le dedicó la canción Paloma Negra a su hija. Una canción llena de dolor, conflicto y esperanza de reconciliación. ¿Existe un video sobre la supuesta traición de Chiquis con Esteban Loaiza? Esto es lo que dijo la hermana de Jenny Rivera. La controversia entre Jenny Rivera y su hija mayor, Chiquis, ha resurgido una vez más. Rosy Rivera, hermana de Jenny y ex-albacea de su herencia, recientemente generó polémica al insinuar que existía un video que podría probar lo que supuestamente hizo Chiquis. Cuando Jenny falleció, la tensión entre madre e hija estaba en su punto más alto, alimentada por las acusaciones de que Chiquis la había traicionado al involucrarse con el esposo de Jenny, Esteban Loaiza. Jenny murió sin reconciliarse con Chiquis, dejándola fuera de su herencia. El tema volvió a ser relevante durante un episodio reciente del podcast de Juan y Rosy Rivera, Bromeando, donde hablaron sobre la infidelidad y cómo se percibe hoy en día. Un fragmento del podcast se volvió viral en TikTok después de que Rosy mencionara que había guardado algo, lo que muchos interpretaron como una referencia al supuesto video. Sin embargo, en realidad, ella hablaba sobre el anillo de bodas de su esposo. La forma en que se editó el video llevó a muchos a creer que se referían a Chiquis, lo que desató indignación en las redes sociales. Hasta ahora, ni Juan ni Rosy han aclarado la situación, y la familia permanece en silencio en medio de disputas legales en curso. ¿Qué dijo Jenny sobre su esposo? Meses antes de su muerte, Jenny habló abiertamente en una entrevista con El Gordo y la Flaca, revelando que las acciones de Esteban llevaron a su separación. No fue por violencia, sino por traición. No hubo peleas, no hubo abuso, dijo. Pero el 21 de septiembre descubrí cosas que esta mujer, al menos, no iba a tolerar.
La verdad detrás del día que Jenny Rivera desheredó a Chiquis. Juan Rivera habló recientemente sobre la disputa en curso dentro de la familia Rivera, arrojando luz sobre por qué Chiquis fue excluida del testamento de Jenny Rivera. En una conversación con Ventaneando, Juan explicó que la creencia de Jenny en esa traición fue la razón por la que Chiquis no fue incluida como beneficiaria en su testamento final. Cuando Jenny falleció, estaba molesta conmigo porque no apoyé su decisión, dijo Juan. Ella pensaba que Chiquis había hecho algo terrible. Yo le dije que estaba equivocada y que no podía respaldar una decisión que lastimaría a alguien que amamos. Aunque al principio no conocía todos los detalles del drama familiar, Juan más tarde se puso del lado de Chiquis, creyendo que las acusaciones fueron un error. Yo creo que mi sobrina merece parte de lo que dejó Jenny, añadió. Ella trabajó mucho, ayudó a hacer crecer el negocio de mi hermana y cuidó de los niños mientras Jenny estaba ocupada. Haya pasado algo o no, yo creo que no. Jenny conoció a Esteban Loaiza en 2008 y se casaron 2 años después en una boda lujosa con alrededor de 800 invitados. Pero en 2012, después del escándalo, se divorciaron. Según Juan, Jenny realmente creyó que el romance era cierto, y por eso acudió a su abogado para sacar a Chiquis de su testamento. El abogado le aconsejó que lo pensara bien y regresara en 2 semanas, y así lo hizo. Juan también dijo que nunca ha leído el testamento por sí mismo, pero sabe por Rosie y sus sobrinos que los otros hijos de Jenny querían que Chiquis recibiera una parte. El fideicomiso que dejó Jenny se dividió entre sus 4 hijos porque Chiquis no estaba incluida. Pero los niños siempre han querido darle su lugar, explicó. A pesar de la tensión actual alrededor de la auditoría de Jenny Rivera Enterprises, JRE, Juan insiste en que apoya a Chiquis. También aclaró que el drama público comenzó cuando los hijos de Jenny decidieron hablar. Después de la muerte de Jenny, Rosie Rivera fue nombrada albacea de la herencia, administrando los fondos para sus sobrinos hasta que pudieran hacerse cargo. Casi una década después, Rosie renunció a su cargo y ahora enfrenta una investigación a fondo sobre su papel como albacea. Chiquis revela el origen de su problema con Rosie Rivera. Chiquis recientemente habló sobre su tensa relación con su tía, Rosie Rivera, acusándola de exigir dinero para renunciar a la administración de las empresas de Jenny Rivera tras la muerte de su madre. La cantante también afirmó que Rosie nunca la apoyó en su intento de reconciliarse con Jenny, quien murió creyendo que Chiquis había tenido una relación con su esposo, Esteban Loaiza. Rosie siempre tuvo un problema conmigo, compartió Chiquis durante un episodio de su programa Chiquis sin filtro en VX. Desde que nací, honestamente. Hablando con franqueza con su círculo cercano, Chiquis dijo que sentía que Rosie quería quedarse con todo el amor de Jenny para ella, y le molestaba que ella le quitara parte de esa atención. Ella quería todo el amor y la atención de mi mamá, y luego llegué yo, dijo. Desde chiquita he sufrido con esa mujer. Chiquis también cree que Rosie tuvo que ver en que su tío Juan Rivera se alejara de ella. Después de que mi mamá falleció, él se acercó mucho a Rosie porque ella tenía todo el control, todo lo que pertenecía a mi mamá. Y como ella nunca me quiso, se aseguró de que él también se alejara de mí. Hablando sobre su ruptura con Jenny, Chiquis dijo que ahora se da cuenta de que Rosie también pudo haber influido. Con los años me he dado cuenta de que Rosie tuvo mucho que ver con la distancia entre mi mamá y yo. Chiquis explicó que cuando intentaba acercarse, Rosie se interponía. Yo le decía, quiero hablar con mi mamá, y ella me decía, tu mamá no está lista. Mientras tanto, Jenny supuestamente creía que Chiquis no quería buscarla. Mi mamá pensaba que yo no la estaba buscando, pero sí. Personas como mi amiga Vanessa me han dicho, tu mamá pensaba que tú no querías hablar con ella. Chiquis dijo que habla ahora porque siente la necesidad de defender el vínculo que tuvo con su madre. Yo sé cuánto amor había entre nosotras.
Aunque Rosy y Juan nunca se han disculpado por lo que pasó, Chiquis dice que los perdona. Pero ellos tienen que hacerse responsables de lo que hicieron, agregó. Quizá las cosas no vuelvan a ser como antes, pero podemos aprender a querernos de otra manera. Cómo Chiquis Rivera logró amasar su propia fortuna tras ser excluida del testamento de Jenny. A sus 39 años, Chiquis Rivera ha construido su propio camino hacia el éxito, no solo a través del legado de su madre, sino con trabajo duro en la música, la televisión y los negocios. Aunque muchos la conocen como la hija de la diva de la banda, Jenny Rivera, Chiquis ha demostrado que es mucho más que un apellido famoso. Ha invertido sabiamente en varios proyectos, ha forjado una carrera en el entretenimiento y ha acumulado una fortuna considerable por mérito propio. Contrario a lo que algunos podrían pensar, su fama y fortuna no provienen únicamente del nombre o la herencia de su madre. De hecho, tras la trágica muerte de Jenny en un accidente aéreo en 2012, Chiquis quedó fuera de su testamento. A pesar de esto, Chiquis se ha convertido en una empresaria bien establecida en Estados Unidos. Según el sitio web Celebrity Net Worth, que calcula la riqueza de figuras públicas, Chiquis cuenta actualmente con una fortuna estimada de $3 millones. Su carrera musical comenzó oficialmente en 2015, 3 años después de perder a su madre, pero su tiempo bajo los reflectores empezó mucho antes. Chiquis hizo su primera aparición en televisión en 2010 con el programa Jenny Rivera Presents, Chiquis en Roxy, que seguía su vida junto a su mejor amiga, la locutora Raquel Córdoba. Continuó apareciendo en el reality de su madre, I Love Jenny, de 2011 a 2013, y protagonizó su propio spin-off, Chiquis in Control, en 2012, que documentaba su camino como joven empresaria. En 2016, regresó a la televisión con The Riveras, un programa centrado en los hijos de Jenny y sus vidas después de su fallecimiento. En 2015, Chiquis lanzó su álbum debut Ahora, marcando su inicio oficial como cantante. Desde entonces, ha trabajado con distintas marcas y ha ampliado sus emprendimientos para hacer crecer su patrimonio. Detrás de su éxito, sin embargo, hay una dolorosa historia personal. El padre de Chiquis, José Trinidad Marín, fue acusado en 1997 por su tía, Rosy Rivera, de abusar tanto de ella como de Chiquis. Más tarde se reveló que también había abusado de su hija menor, Jackie. Tras pasar 9 años prófugo, Marín fue capturado en 2006 y, en 2007, fue sentenciado a más de 31 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. A pesar del trauma, Chiquis regresó a la vida pública en 2010, participando en Chiquis en Roxy, producido por su madre. Esa exposición la llevó a más apariciones en I Love Jenny, y durante ese tiempo, Chiquis lanzó su primer negocio, un salón de belleza en Encino, California, llamado Blow Me Dry. La apertura del salón fue mostrada en Chiquis in Control, que reflejaba tanto los retos como los logros que enfrentó como joven empresaria. Lamentablemente, I Love Jenny llegó a su fin tras la muerte inesperada de Jenny Rivera en diciembre de 2012. En 2014, Chiquis honró a su madre con su primer sencillo, Paloma Negra, y en 2015 lanzó Ahora. Ese mismo año, ella y sus hermanos regresaron a la televisión con The Riveras, un reality que continuaba contando la historia de su familia. Durante The Riveras, Chiquis reveló que había decidido cerrar su salón Blow Me Dry y compartió que nunca recibió ingresos de ese emprendimiento. En 2015, Chiquis también publicó sus memorias tituladas Perdón, donde reveló muchos momentos difíciles de su vida, incluyendo sus luchas familiares, el amor y cómo encontró su propia voz. El libro se sumó a su creciente lista de logros y se convirtió en otra fuente de ingresos. Uno de los aspectos más dolorosos en la vida de Chiquis ha sido su ruptura con su madre. Solo unos meses antes de la muerte de Jenny, el 2 de octubre de 2012, la sacó de su testamento tras rumores que afirmaban que Chiquis
había tenido una relación amorosa con Esteban Loaiza, esposo de Jenny en ese momento. Chiquis siempre ha negado estas acusaciones, pero el malentendido llevó a una ruptura total en su relación. Después de esto, Jenny nombró a Rosy Rivera como tutora legal de sus hijos menores y albacea de su herencia. En el momento de su muerte, la fortuna de Jenny se estimaba en $25 millones, y para 2024, esa cifra supuestamente había crecido a 300 millones. Chiquis Rivera revela entre lágrimas cómo fue reencontrarse con su padre. A finales de 2024, Chiquis Rivera se ha mostrado más abierta que nunca sobre su vida personal, compartiendo sus emociones más profundas a través de su serie Chiquis Sin Filtro en ViX. En episodios recientes, los fans la han visto revelar detalles íntimos sobre su pasado y presente, incluyendo uno de los momentos más emocionales de su vida: su visita a su padre, José Trinidad Trino Marín, quien cumple una condena en prisión por abuso. Para Chiquis, esta visita no solo fue difícil, sino necesaria, un paso hacia la sanación de uno de los capítulos más dolorosos de su vida. «Estoy muy orgullosa de mí misma por tener el valor de venir», dijo al salir de la prisión, conteniendo las lágrimas. «Pero también estoy orgullosa de él porque siento y veo un cambio. Él me pidió perdón». Reflexionando sobre el momento, Chiquis compartió cuánto significó ese encuentro para ella. «Es lo que más quería», admitió, aún abrumada por la emoción del reencuentro. Sin embargo, algunas partes de la conversación decidió mantenerlas privadas. «Él me dijo muchas cosas que quiero guardarme porque fue algo personal, algo entre nosotros». Pero algo le quedó claro. «Lo que imaginaba era cierto», dijo entre lágrimas. Lo admitió y se disculpó. «Siento que es un cambio real, y eso era lo que necesitaba sentir». Chiquis también enfatizó la importancia que ha tenido el perdón en su vida. «Ustedes saben que soy un libro abierto y siempre hablo del poder del perdón», dijo en un adelanto del episodio compartido en redes sociales. Aunque el episodio se transmitió recientemente, Chiquis reveló que visitó a su padre en julio de 2024, un momento profundamente personal que necesitaba experimentar antes de un gran cambio en su vida: su boda sorpresa con Emilio Sánchez. «Me da nervios hablar de esto porque es un tema muy delicado, pero es parte de mi historia», explicó. Para Chiquis, esta visita no solo fue enfrentar su pasado, fue un acto de soltar y avanzar. «Ya no quiero perturbar su vida. Quiero que esté en paz. Pero para mí era importante, antes de dar ese paso de casarme. Era algo que tenía que hacer». Lo describió como una de las cosas más difíciles que ha hecho, pero sabía que ya no podía posponerlo. La vida de Chiquis Rivera ha estado llena de dolor, desde su ruptura con su madre, Jenny Rivera, hasta enfrentar a su padre en prisión. A sus 39 años, finalmente está compartiendo su verdad sobre el amor, la traición y el perdón. Aunque nunca tuvo la oportunidad de hacer las paces con Jenny, Chiquis ha decidido sanar y seguir adelante, mostrando al mundo su fortaleza. Si quieres saber más sobre la historia de Chiquis, no olvides darle like y suscribirte para apoyarnos. Nos vemos la próxima vez. Hasta pronto.